versículos del 1 al 9. Amén. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y que sobre que se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Padre Santo, en el nombre de Jesús, enséñame a comprender la altura, la longitud, la profundidad y la altura, el amor de Cristo. Gracias porque es un conocimiento que sobrepasa todo entendimiento. Y solo tú, Espíritu Santo, me puedes revelar ese amor para que yo pueda vivir en esa verdad. Te doy gracias por perdonar mis pecados, por darme tu amor tan grande que lo mostraste en la cruz del Calvario, por haber muerto por mi vida, porque yo debía estar en tu lugar. Te doy gracias porque tu sacrificio fue una vez y para siempre, y cada día que yo me arrepiento, me limpias de toda la maldad, porque sigo con una naturaleza que es pecaminosa y que lucha con mi vida espiritual para llevarme a hacer lo que no quiero, pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y tu poder y tu fortaleza me permiten caminar en la verdad, en la santidad y en el temor de Dios. Abre mis ojos, alumbra mi entendimiento, que yo reciba hoy tu enseñanza, tu palabra viva, esté siempre haciendo tu voluntad en mi vida. Te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor Jesucristo, porque desde Isaías estaba escrito que tú tenías que padecer por nosotros. Gracias, es una bendición tan grande saber que el amor de Dios, porque Él nos amó primero, Él nos llamó y nos escogió para vivir en ese conocimiento. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos al libro de Zacarías, capítulo 1. Zacarías está justo antes de empezar el Nuevo Testamento, los Evangelios. Zacarías, Malaquías y luego sigue Mateo. Entonces, unos cuantos antes de Mateo. Zacarías, y vamos a leer en principio capítulo 1 y el versículo 2. Y luego iremos al 2, pero iniciamos con él. Zacarías capítulo 1 y leemos a partir del 2. Del 2. Amén. Amén. Dice así:
se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. 4. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Bueno, pausa allí. Aquí nos encontramos con un centro de ese pasaje, y es básicamente Dios diciéndole a su pueblo, volveos a mí. Y como siempre que leemos algún pasaje de la Escritura, les recuerdo, o nos recuerdo, que Dios nos está hablando hasta con un artículo, con una palabra, con una frase. Y el hecho que diga volveos a mí significa de que o no está vuelto hacia Él, o existe la posibilidad de que no se haya vuelto hacia Él. Aquí está hablándole al pueblo hebreo, y con una particularidad, cita a los padres, donde a los padres a través de los profetas también se los increpó y también se les exhortó para que se volvieran a Dios. Sin embargo, esto al parecer no había tomado lugar. Tengan esto en mente para que lo leamos. Salten ahí del 1 al 16. Seguimos todavía en Zacarías capítulo 1, versículo 16. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Y aquí nos encontramos con un término particular, tal vez poco usado o poco referenciado por nosotros si no nos movemos en ese medio, pero definitivo para cualquier tipo de fundamentación. Y aquí Dios hace mención de, el término es plomada. ¿Y ustedes saben qué es plomada? ¿Saben qué es una plomada? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? ¿Los jóvenes saben? Sofía, Victoria, ¿saben qué es una plomada? ¿No? No es una invitación a que den plomos. Okay. La plomada es una pieza pesada, normalmente la hacían de hierro o de metal, que tiene una forma como de cono, y con una argollita en la parte de arriba le ponen una piola o un nylon. Parece un trompo. Parece un trompo, pero ellas tampoco saben qué es un trompo porque están muy jóvenes, no jugaron con trompo. Entonces le ponen la cuerdita en esa argollita, y como es pesada, la cuerdita va a quedar pendulante, inicialmente va a quedar moviéndose, pues porque al soltarla, ¿cierto? Pero se espera que una vez esté dejando de moverse, ella encuentre un punto perfecto de equilibrio, donde no va a estar tirada ni a la izquierda, ni a la derecha, ni hacia atrás, ni hacia adelante. Y esto es vital al momento de construir un edificio, por ejemplo. Entonces, en ese mismo ejercicio, si yo cogiera la plomada y la pusiera aquí, entonces yo sabría qué tan separada está la base de esta columna y si está centrada o no. Hay veces creemos que, claro, sin plomada no hay manera de construcción. Como hay una reglita que tiene unas aguas rojitas y entonces hace eso. Ese es un nivel. ¿Eso no hace lo mismo? Puede ser utilizado para lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, y ahora hay distintas clases de niveles. Ahora los hay láser para medir distancias. Pero la plomada permitía que cuán larga fuera la piola, asimismo podía marcarse el nivel. Perdón, lo derecho que estaba. Dios empieza a usar el término plomada, y pienso que no es en vano, porque previamente estuvo diciéndonos, o nos dice, que nos volvamos a Él.
Y ese volvernos a Él implica que en algún momento hubo un caminar, digámoslo así, torcido. Y cuando Él menciona el término plomada, implica de que el fundamento, la base, tiene que estar totalmente diáfana, totalmente clara y perfecta para que lo que sea que se construya de ahí para arriba quede de igual manera perfecto. ¿Ustedes han tratado alguna vez de crear una torre con dominó, por ejemplo, o con cualquiera de esas fichas, ¿cierto? Usted empieza a construirla, la acomoda, y va a llegar un momento, indefectiblemente, que no importa qué tan preciso usted sea y qué tan derecho le parezca que está la torre que está levantando, entre más fichas ponga arriba, más ella se va a ladear. No se puede evitar, porque es la mano del ser humano la que trata de acomodarlo. La única manera de evitar que eso suceda es con las fichas que tengan ya unas medidas precisas y que encajen las unas con las otras. Pero aún así la posibilidad es grande. Bueno, cuando hablamos del ser humano y la manera como él se desempeña y cómo se desenvuelve en la sociedad y consigo mismo, nos encontramos en muchos momentos que la plomada tal vez no ha existido. Tal vez la plomada en nuestro ser, en nuestra manera de ver la vida, en nuestra manera de interactuar con otros, ha sido o fue establecida tal vez por nuestros padres o por el punto o la persona que tuviésemos como referente. Y si esa persona por alguna razón puso la plomada o no puso plomada y el fundamento quedó hacia adentro y yo seguí construyendo y construyendo, y construyendo, y construyendo, y conforme pasan los años, cada sentimiento, cada sensación, cada pensamiento, cada sensación, le añade como ladrillo y va haciendo que esta pared, que en un principio no tenía una plomada correcta, se vaya torciendo. Y por la misericordia de Dios, no se cae, como es el caso del edificio famoso que todos conocemos, que hemos visto en postales o en televisión por lo menos, que es la famosa torre inclinada de Pisa, ¿cierto? Ahí es... cerquita aquí, no necesito. Sí. ¿Cuál? La caseta esa que nunca ha caído. Bueno. La de los plátanos. La de los plátanos, está bien. Sí, aquí está, sí, nunca ha caído. Tal cual. Bueno, la de Pisa dicen que es una falla en el terreno, ¿cierto? Que fue cediendo y cada vez más hizo que se acostara, que se perdiera o que se inclinara más. Pero asumamos que las bases estaban rectas y la plomada no fue puesta. Si la plomada no está o el nivel no está puesto de manera adecuada, lo que se vaya a construir de ahí en adelante se va a torcer. Un maestro de construcción le puede dar fe de esto. Cuando va a poner una hilada de ladrillos y uno dice, no, eso se ve derecho. Y cuando le ponen la plomada, no da. Y puede que funcione porque usted simplemente quiere hacer un encierro para que los animalitos no molesten sus plantas y ahí no hay problema. Pero si usted decidió conseguir eso como cimiento y empezar a construir para arriba, el segundo, el tercer piso, el cuarto piso va a llegar un momento en que va a parecer que estuviera en Italia. Va a quedar bien inclinado. Bueno, nuestro carácter es muy parecido a cómo una persona puede ser creada, levantada, si el fundamento que se puso, o más bien, no existió fundamento de parte de Dios, sino que el fundamento que se puso fue el de nuestros padres, que en el mejor de los casos tenían muy buena voluntad. Hablo, por supuesto, de padres que no conozcan o no hayan sido criados con el Señor, y aún así, porque seguimos siendo seres humanos, expuestos al gusto o al disgusto y a aprovechar o aplicar aquellas cosas con las que nos identificamos. Nosotros en alguna ocasión hablamos de hacernos una pregunta reflexiva y era, ¿cómo está mi carácter con respecto al carácter de Dios? Porque Dios le está diciendo aquí en Zacarías al pueblo que pasara una plomada para darse cuenta cómo estaban ellos con Él. Porque hay veces nos medimos yo con yo, ¿cómo estoy yo conmigo mismo? Y entonces uno dice, bueno, ayer estaba así, hoy estoy así, entonces, listo, estoy bien, estoy igual. O también con los otros. O con los otros, correcto. Y el llamado que Dios nos hace a nosotros,
Retomo algo que mencionamos, o por lo menos que insinuamos en el último mensaje, a propósito del ministerio y de ir a las naciones y predicar o compartir el Evangelio. Es que Dios nos llama a nosotros no solamente a escuchar un mensaje, o no solamente a escuchar una prédica, pero a dejarnos discipular o a dejarnos transformar por lo que en ella se plasma, por lo que ella quiere manifestar. Porque lo que Dios está buscando en todo momento a través de su palabra, indistinta de cuál sea la interpretación que se le dé, lo que Dios quiere es que como la palabra no retorna vacía, enderece lo que estaba torcido. Y ahí el adagio popular dice que todo árbol que esté torcido, una vez torcido, ya no se puede enderezar. Y yo creo que eso debería estar replanteado. Porque si algo hacen, por ejemplo, los japoneses, los coreanos o los orientales, es jugar con la forma que le dan a los tallos de sus matas o sus arbustos ornamentales, y le dan las formas que ustedes ni se pueden imaginar. ¿Y cómo lo logran? Dirigiendo precisamente hacia donde quieren que se dé. Si quieren que el tallo sea gordo, le acomodan un recipiente de esa manera. Si quieren adelgazarlo, pues después el recipiente tiene otra forma. Y el tallo va creciendo por dentro y se amolda a la superficie que tiene por fuera. Nosotros estamos llamados a dejarnos moldear por Dios, por su palabra, porque la plomada que Él está poniendo o que ha puesto desde un principio en nosotros es la que Él quiere que se mantenga para que lo que se construya de ahí en adelante sea derecho y recto como Él quiere que sea. Y esto es todo un reto para el ser humano, porque han tratado ustedes de, seguramente no, pero lo pregunto, ¿han tratado ustedes de enderezar una pared? ¿Se podría enderezar una pared después de que ya secó? Y aunque esté fresca, ¿se podría enderezar una pared? ¿Han visto alguna vez? La única manera, lo sé, lo viví en carne propia en algún momento, poniendo unas hiladas de ladrillos, y me di cuenta, por supuesto yo no estaba usando plomada, que estaba quedando torcida. Yo dije, eso se endereza. Y apenas lo moví, pues se cayó, porque pasa lo que tú acabas de decir. La única manera de acomodarla es tumbarla y volverla a hacer. Cada actitud, cada año, cada experiencia que nosotros vivimos en la vida es como si pusiéramos un ladrillo más en esa pared que Dios quiere que sea perfectamente derecha, ¿ok? Pero como sucede en la mayoría de los casos, el ladrillo lo pegamos nosotros. Y seguramente decimos, así que eso es 3 por 1. Eso es 3 de arena y 1 de cemento, y eche la agüita y ya, eso lo pega cualquiera. Y puede que funcione cuando la helada apenas tiene 1 o 2 o 3. Pero conforme crezca, y si lo que queremos es que haya un fundamento grande para que soporte algo grande, tiene que estar con medidas perfectas. Ya sabemos que el hombre no puede dar medidas perfectas. Y hago una pausa aquí. ¿Qué es para ustedes sinónimo de perfección cuando piensan en el hombre? Por acá dijo Victoria, de nada. Hay un número que la Biblia referencia asociándolo con el hombre. El 6. El 6, correcto. ¿Qué significa el 6? De acuerdo a la Biblia. Humano. No va a decir la numerología. Yo le leo el horóscopo ahora. Humano. ¿Por qué se asocia el 6 con el humano? ¿Por qué no lo dice la Escritura? Porque fue dicho en el 6º día. Martica ha estado estudiando, claro, en el sexto día el hombre fue creado. Además, nos encontramos por allá en Apocalipsis, que Dios dice que cuando se manifieste la bestia, ¿ok? Esta va a tener número de hombre, y establece el famoso y para algunos miedoso 666. Entonces ya uno sabe o asocia de que el 666 es algo relacionado con la bestia. Y uno dice, uy, no, el que tiene el carro con placa 666 le quiere poner el 9 al revés o lo que sea, para que le quede otra vez 6. Pero ¿qué significa el 6? Como bien lo decían ahora, humanidad. Y el ser humano como nunca
en la historia se encuentra en un momento en que cada vez quiere asociar y unir los hilos que, abro comillas, en teoría lo hacen más perfecto. Le escuchaba a alguien decir, es la antesala perfecta para que se cumplan las profecías de parte de Dios. Porque la venida o la venida anticipada de esta figura de bestia está precedida por una exaltación del ser humano como persona en la cual cada vez más depende menos y menos de Dios, porque cada vez más considera que tiene más y más elementos para decir que no necesita a Dios. Y esto es pan de todos los días. No tenemos que ir a una iglesia rara para que nos enseñen eso. Y hablando de iglesias raras, si ustedes no lo saben, hay iglesias que se llaman cristianas en donde a propósito marcan a sus integrantes o a sus asistentes con el 666. Porque para ellos es el número de la perfección del ser humano. ¿Y luego el número de la perfección es el 7? Eso es lo que nos dice la escritura, claro que sí. El número de la perfección del ser humano El es... ser humano es el 6 y el 7 es Dios. Claro, entre más 6 sea la persona, más humano es. Y entre más humano sea, más alejado está de Dios. Porque más ensimismado está en sus propias cosas. Entonces hay unos que lo muestran de manera abierta, orgullosos. Y miren, si ustedes analizan un poco, nunca como antes la gente está más dispuesta a dejarse poner marcas en sus cuerpos que en el resto de la historia pasada. Los tatuajes, por ejemplo, siempre han existido. Pero está más de moda. Los tatuajes siempre han existido. Los egipcios eran duros tatuándose, y seguramente muchos hebreos. La Biblia no nos lo dice literalmente, pero quienes vivieron en el momento de Egipto y todo su esplendor fueron expuestos a eso, y seguramente llevaron a cabo muchas de esas costumbres. Entonces no quiero decir que es que los tatuajes son de ahora, no, siempre han habido tatuajes. Alguien dirá, ¿son malos o son buenos? Yo no voy a entrar en esa cosa, porque entonces la señora que se tatuó las cejas dirá, ¡ay, cago! ¡Ay, no, ¿cómo así? No voy a entrar a decir si eso es malo o eso es bueno. Lo que quiero simplemente manifestar es cómo se ha dispuesto el pensamiento de las personas para que cada vez sea mucho más aceptado. Ya no basta solamente inicialmente, muchos años atrás, era el nombre de la novia que después terminaba y quedaba con el corazón tachado y partido. Pero ahora es cada espacio del cuerpo que esté libre de una manchita, ese hay que taparlo con tatuajes en este caso. Entonces lo menciono anecdóticamente porque hay iglesias, hay congregaciones pseudocristianas en donde la marca es lo que los identifica. Y aquella marca que otros quisieran alejarse, hay partes que dicen, no, yo quiero tenerla. ¿De dónde aprendieron ellos esto? Porque lo que se ha enseñado es que entre más se exalte el ser humano, más humano va a ser. Y el ser humano implica que nosotros podamos, según la concepción común, que podamos ser más personas, que podamos comprendernos y entendernos mejor, que podamos ser más tolerantes, más inclusivos, más incluyentes. Y todo ese discurso es totalmente válido y necesario. Pero ese discurso no tiene que ser el culmen, no tiene que ser el fin que persiga el ser humano. Porque conforme llega y va construyendo ladrillo sobre ladrillo, se va a dar cuenta que su perspectiva siempre va a estar torcida y alejada de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo está mi carácter con respecto al carácter de Dios? Y aquí viene otra contrapregunta, o más bien una reflexión. ¿Es carácter lo mismo que personalidad? El carácter hace parte de la personalidad. ¿El carácter hace parte de la personalidad? ¿Sí? Demos una lluvia de ideas y tratemos de aclararlo. Yo entiendo carácter como temperamento. El carácter es temperamento. Entonces, ¿el carácter es algo más interno o es algo más externo? Más externo. Interno.
así de acuerdo nos vamos a poner, interno y externo, carácter y personalidad. La personalidad habla de lo que la persona La es persona es y el carácter es cómo esa persona se manifiesta, podríamos decir. ¿Cómo reacciona? Lo que sale de la persona, de acuerdo a distintas circunstancias, marca qué carácter tiene la persona, ¿cierto? Podríamos decir eso. Podemos también decir que la personalidad es el rostro que mostramos a los demás. Si yo me quedo aquí parado y de pronto pongo mi carita así de Carlito, buena gente, ustedes van, ay, ese señor es buena gente. Y resulta que es algo tremendo boco. Cuando lo que hay dentro de mí ya no es simplemente la persona que soy, sino el carácter que tengo. Cada vez el ser humano, en esa búsqueda de perfección interna, acude a estrategias que lo hagan ser mejor ser humano. Y Dios quiere recordarnos algo como le dijo al pueblo anteriormente. Volveos a mí. No hay manera que el ser humano pueda ser mejor ser humano si no tiene a Dios como guía. Si la plomada de Dios no es la que ha sido puesta. No hay manera. Una persona puede ser, abro comillas, muy espiritual. Y ya aquí hemos definido que espiritual somos todos aquellos que tenemos un espíritu dentro de nosotros. Una persona puede considerarse muy elevada, muy iluminada y ser la más bella persona y ser el ser más adorable del mundo. Pero si ha construido esa estructura, esa personalidad y ese carácter alejado o alejada de Dios, tarde o temprano esa inclinación se va a notar más y más y más. Y la inclinación siempre va a hacer alejarse de la plomada. Es así de sencillo. Si este es lo recto y si la inclinación se abre, significa que va a ser esto. Lo que habla y lo que anticipa la caída del ser humano con respecto a la posición de Dios. Entonces, ¿qué espera Dios que suceda en nosotros? ¿Que cambie nuestra personalidad o que cambie nuestro carácter? Esta es una pregunta interesante. ¿Cambian las dos? O sea que yo soy una persona y ahora soy otra. Eso sería cambio de personalidad, ¿cierto? Por eso algunos hablan de la bipolaridad, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que se transforma en el ser humano? El carácter. El Señor Jesús, el Padre lo dijo en Romanos 8, 32, 33, 34, porque hacía lo que hacía en los momentos de aflicción, de prueba, que es el estudio que acabamos de pasar, de que se fortaleciera nuestra debilidad. Y allí está explicado cómo dice que lo que está haciendo en medio de todas esas circunstancias es formar nuestro carácter. Él quiere, y su idea desde que nos hizo, desde antes de la fundación del mundo, es que como tenemos la imagen de Él, somos la imagen de Dios, entonces lo que se perdió con la caída fue la imagen de Dios. Entonces lo que vino a restaurar esa imagen en nosotros y está formando el carácter del Señor Jesucristo en nosotros. Miren ustedes entonces, el carácter que Dios quiere establecer en nosotros es el mismo carácter de Jesús. Y a priori o de primera uno podría decir, no, pues la puso difícil, la puso demasiado alta, casi que imposible, es imposible. Y resulta que, claro, para el hombre es imposible, pero por eso Dios nos aclara que para Dios no hay nada imposible. Es decir, no hay imposibilidad para Dios de cambiar nuestro carácter si nosotros hemos dispuesto de manera sincera y le hemos dicho a Dios, Señor, yo no puse plomada, tumbemos esta pared y dinos tú qué es lo que ahora es derecho y recto en mi vida, qué es lo que debe ser. Nuestros padres y abuelos hicieron cosas maravillosas con nosotros y ahora más que nunca en esta brecha generacional que se da es mucho más manifiesto. En el pasado nos daban varita, ¿no? ¿Cuál varita? Le daban correa y le daban rejo y la generación que recibió rejo es una generación fuerte,
que va para las que sea, todo terreno. Y esa generación después creció diciendo, yo no quiero que mis hijos digan lo que yo vivía, pero eran fuertes. Y entonces fueron al otro extremo. Ya no era necesario la corrección, sino que había que permitirle al niño y a las niñas vivir de manera libre para que no hubiesen traumas. Y nos encontramos con una generación, en muchos casos, frágil y la llaman de cristal. Una generación o una brecha generacional en donde los muchachos no podían hacer o sí podían hacer, o alguna vez lo decíamos con jocosidad aquí, que querían salvar al mundo, pero no podían todavía levantarse y tender la cama. No había manera de que pudieran coger una escoba, porque la escoba no servía para cambiar el mundo. Porque esa idea de yo puedo, yo necesito, yo quiero hacer, es muy alentada y muy motivada por el mundo. Pero recuerden ustedes, y este debe ser el enfoque de lo que nosotros, con lo que nosotros nos quedemos hoy, a donde Dios quiere llevarnos, es el fin que nosotros vamos buscando, es a donde Dios nos quiere llevar. Hay veces nos quedamos enredados en el cómo, pero lo importante es saber hacia dónde Dios nos quiere llevar. Y si nos preguntaran en este momento, se les voy a hacer a ustedes la pregunta. Traten de recordar el momento más feliz de su vida en este momento. Ay, siempre me dicen eso y yo nunca lo cuento. Si acordarse del de ayer es difícil, hay veces. Porque es que el momento feliz está asociado a una sensación, a un sentimiento. Y sí, el ser humano por su olfato, por su vista, asocia y genera conexiones. Pero el punto es, y ya se lleva a dirigir a la pregunta, no importa cuál haya sido el momento más alegre, más dichoso, más feliz de su vida, en este momento, ese momento puede parecer insignificante. Y dentro de 10 años, dentro de 100 años, dentro de 1000 años, cuando estemos delante de la presencia de Dios, todos esos momentos van a pasar como que Pues sí, ya están desaparecidos. ya no lo sentimos, estamos con vida. Entonces, el tiempo del ser humano es un punto en esa línea de tiempo de la eternidad. Lo que Dios quiere es que nosotros podamos mirar hacia el final, y nos ha dicho, ustedes pueden ver cómo, a través de lo que yo he dejado dicho en la palabra. Pero para que eso suceda y para que ustedes puedan permanecer y estar firmes para llegar a ese final, porque no es solamente el que empieza la carrera, sino el que la termina, ese es el que gana. Entonces nosotros tenemos que actuar y ser firmes como Él nos ha hecho a nosotros, no como nosotros lo hemos querido hacer. Es decir, los ladrillos puede que los ponga alguien más, pero ese alguien más tiene que mantener la plomada que Dios estableció. Nosotros no podemos construir sobre la arena. Eso sería una manera de ver lo que Dios nos está diciendo a propósito de la plomada. Para que nuestro carácter sea formado y sea tallado conforme a la imagen de Jesús, tiene que haber un arquitecto, un perito, dice así el apóstol, que sea el que establezca y ponga la piedra sobre la roca, de manera que todo lo que se construya va a ser perfecto. Porque dice una de las cartas que el que construya sobre el fundamento que haya tenido, la obra que construyó, esa obra va a ser probada. Y dice que va a ser probada por el fuego, y no es necesariamente que se le va a incendiar la casa. Porque la Escritura dice que como el Espíritu Santo es fuego, o Dios es fuego consumidor, y tenemos al Espíritu morando dentro de nosotros, todo aquello que no provenga de Dios, que no haya venido y que esté formando parte de nuestro carácter ahora mismo, va a ser quemado, consumido por el fuego de Dios que ahora hay dentro de nosotros. Eso es lo que tiene que pasar. Y dice que si alguien sufriese pérdida en medio de esa quemazón, va a ser para bendición. Y si lo que hubiese estado allí permaneciera, va a ser para bendición. Porque quien está operando esa quema, digámoslo así, es el mismo Espíritu Santo de Dios. Con esto, ¿cuál es la intención que pretende Dios que nosotros entendamos hoy? Que Él sabe muchísimo mejor qué nos conviene a nosotros,
que lo que nosotros podamos imaginarnos. Muchas de las cosas que nosotros creemos que es lo correcto para nosotros y aún para quienes están a nuestro alrededor han sido implantadas o fueron puestas por otras personas con seguramente muy buena intención, pero con desconocimiento de lo que Dios quería en nuestras vidas. ¿Y qué tanto de eso todavía permanece? ¿Y qué tanto de eso todavía nos dice cómo pensar, cómo hablar, cómo actuar, cómo reaccionar? ¿Qué tanto de eso? ¿Qué tanto repello tengo que yo quitarle a la pared para que se vea a plomo? Acordándonos que ya no la puedo enderezar una vez está construida. Y si tocase hacerla una vez más, derribarla una vez más, para que lo que se ponga sea establecido por Dios, vale la pena hacerlo. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Su plomada, la plomada de Él, nos dice a nosotros cómo actuar, cómo comportarnos, cómo pensar, cómo hablar. No es simplemente si hablamos bonito o no, es qué hablamos, qué hay en nuestro corazón, qué manifiesta nuestro carácter. La personalidad y el carácter, como lo evidenciamos ahora, no es algo fácil de definir en términos de si es lo mismo o no. Y seguramente los expertos, los sociólogos, los psicólogos, los psiquiatras tendrán explicaciones mucho más académicas y seguramente más explícitas. Pero miren que para el común, para el ser humano común, es casi que lo mismo. Es que tiene una personalidad muy fuerte, es que tiene un carácter muy débil. Y sea o fuerte o sea débil, lo que Dios está esperando es que sea el carácter de Él y no el de nosotros. Porque si es fuerte, en el mundo, en la selva humana, se va a desenvolver y va a aplastar a muchos. Y a ojos de otros va a ser exitoso o exitosa porque tiene la capacidad de no dejarse. Pero si es débil, entonces van otros a pasar por encima de él. Y ni lo uno ni lo otro es lo que Dios quiere para sus hijos. Para ustedes y nosotros que somos hijos de Él. Porque lo que Él quiere para nosotros es que sea Él en nosotros. Y esto solamente sucede si es Él quien ha puesto la plomada. Vale la pena dejarnos guiar y enderezar por Él. Es más, la Escritura nos dice que si nosotros le clamamos a Él, Él es quien endereza nuestras veredas, dice la Escritura. Es decir, nuestro camino. Uno podría decir, no, pues yo no tengo nada que enderezar. Mi pasado todo ha estado perfecto, yo no me he equivocado, yo no he hecho nada. ¿En serio? ¿Qué tanto de ese pasado yo todavía lo uso como herramienta para pensar, desarrollar y construir mi futuro? Porque pues con ese te identifico. Como uno desarrollar pues, el carácter de Dios, pues le dice toda la palabra, ¿cierto? Y adquiriendo la personalidad de Jesús poco a poco, como cambia la respuesta. ¿Sí? Porque cuando nosotros... Normalmente lo que es el carácter es algo que es la forma como reacciona uno habitualmente. De lo saqué el diccionario. Okay. Y la personalidad es la manera de ser de una persona. Okay. Ambos le lleva a uno y lo hace distinguir de otras personas. Okay. Eso, perdón, ese es un término, eso es un término que usa la ciencia, la psicología, para definir a los seres humanos, ¿cierto? En la palabra nosotros Dios nos habla de carácter. El Señor Jesús nos habla siempre del carácter. Entonces, pues, porque uno trata de buscar esos términos como... Sí, son términos diccionarios. Sí, para ubicarse. Pero ya Sí. término espiritual, Yo o ya- la Biblia Ya un día hice el ejercicio y no es fácil porque la palabra siempre nos está hablando de un carácter y es lo que nosotros mostramos. Porque es que nosotros no somos unos delante de la gente afuera y otros de adentro. Lo que Dios nos llama es que tengamos siempre el mismo carácter en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier momento tengamos siempre el mismo carácter. ¿Y cuál es el carácter? El que nos está formando el Señor Jesucristo a través de su palabra. El carácter se forma rindiendo. Y además, no es algo que se establezca de un día para otro, o en un abrir y cerrar de ojos, o en un aplaudir. No, eso es con el tiempo.
Porque no importa que tanto hayamos avanzado en el carácter, siempre va a haber algo que va a ser de corrección. Porque el carácter, retomando las definiciones que daba Josito ahora, es lo que pasa cuando la persona es apretada un poco y es lo que sale de su corazón. La escritura por eso dice que de la abundancia del corazón Abre la boca. Ese es el habla la carácter. boca. Claro, lo que sale de ti, lo que está dentro, de acuerdo a las circunstancias, qué tan impactable es la persona por lo que sucede y como consecuencia actúa. Lo que pasa es que por eso lo que estábamos hablando de la definición que encontraste, no podemos hablar nosotros a nivel de la Biblia de personalidad, porque es que yo no soy una persona en la esquina, una persona con mi prima, una persona en la tienda. Yo tengo un carácter y debe ser estable, lo que hace la plumada, estable para que donde yo esté, no importa las circunstancias, que me apretaron, que salió, que abundó de mi corazón, que salió en ese momento, en esas circunstancias. Y son buenas que pasen esas circunstancias. Claro, son necesarias. Porque eso nos deja ver quiénes somos, porque muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, pensando que somos buena gente, o somos amables, o somos muy queridos, pero me apretaron. ¿Quién me apretó? El que sea, en el lugar que sea, salió de mí ¿qué? Salió molestia, o salió amabilidad, salió rabia, salieron malas palabras, hasta cuando uno machuca un dedo, ¿qué le sale a uno de su boca? Entonces allí lo que está guardado es eso, en el corazón, es lo que sale en el momento que uno menos lo espera. Entonces eso me da una alerta, ay Dios, hago esto, digo esto, pienso esto, conmigo misma, no con los demás, porque es que los demás sirven de instrumentos de Dios para apretarnos y para que salga lo que hay en nosotros. Eso habla de cómo Dios va formando nuestro carácter. Porque como Martica bien lo indica, nosotros dentro del Evangelio no hablamos de personalidad, porque eso significaría entonces andar al vaivén o al cambio de lo que otros piensan y de lo que otros dicen. Y de hecho, las máscaras que las personas se puedan poner para aparentar una cosa, lo que está haciendo es proyectar una personalidad distinta a la que en realidad es. La personalidad, el ser humano va a intentar afectarla y cambiarla, pero nunca va a poder transformarla. Nunca. Porque de fondo lo que se está hablando es de carácter, lo que hay adentro. Entonces podríamos decir que la personalidad es lo que se ve y el carácter es lo que sale. Entonces, cuando el Padre dice que somos transformados de gloria en gloria, hay una transformación de todo. Claro, lo que pasa es que, y la observación es válida, como nos quedamos con el término gloria, y gloria es algo wow, ¿cierto? Entonces esperamos de que haya fuegos artificiales cada vez que haya esa transformación. Y como el fuego artificial está asociado a, wow, muy bueno, muy bueno. Pero resulta que no necesariamente aquello que no nos guste no significa que no sea glorioso. Porque si nos afecta para bien, nos cambia, está manifestando la gloria de Dios. Es que es glorioso porque en esas circunstancias se permite ver quién soy yo. Y es glorioso porque es la oportunidad que Dios tiene para que yo me arrepiente, para que Él me perdone, para que me limpie de toda maldad. Entonces, ¿qué hizo allí? Me mostró su gloria. Y es glorioso para mí saber que ya, al yo hacer ese acto de arrepentimiento y de mi reconversión, entonces fui transformada. Cada vez estamos siendo transformadas de gloria en gloria, es porque lo está haciendo Dios. No es me voy a dedicar a ser un buen ser humano, cuando el de allá me diga así yo no le contesto, o sea, en mis fuerzas, hoy sí y mañana amanezco de mal genio y lo tiro para la porra. Eso es así, el ser humano es ambivalente, es inestable, es inseguro, es intranquilo. ¿Por qué? Porque cada vez que yo decida hacerlo en mis fuerzas, pierdo. No voy a tener nada constante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo dijo, separado de mí, ustedes no pueden hacer nada. Que en el mundo lo hacen, por eso hacen cosas de coaching, por eso hacen esos programas de neurolingüística. ¿Qué es la neurolingüística?
decirse a la mente, grabarse en la mente todo el tiempo, yo puedo, yo soy capaz, yo soy fuerte, yo soy poderoso, yo me visiono y entonces llego a la meta. Eso yo lo voy a hacer en mis fuerzas, y eso lo hace la universidad. Yo tuve una materia de ese tipo, porque es que eso es lo que nos enseñan para enseñar a los niños. ¿Y qué es eso? Delante de Dios, eso es orgullo. Delante de Dios es orgullo, porque le estoy enseñando a una persona a empoderarse de qué, de sus capacidades, y que las tenemos. Y aclarando que da resultados. Claro, da ¿Okay? resultados. Por eso es atractivo, porque da resultados. Entonces siempre está la figura referente que antes vivía en la, como dicen acá, en la inmunda, y ahora es el presidente, yo no sé qué compañía. Entonces, wow, ¿y cómo llegó allá? No, pues que hizo esto y esto y esto. Pero recuerden, la escritura nos dice, con esto vamos acabando, ¿de qué le serviría al hombre ganar todo en esta tierra si su alma no está asegurada con Dios? Y por eso les mencionaba ahora el recordarnos el momento más alegre. Uno dice, ay, es que no me acuerdo. ¿Cómo te sentiste? Usted se acuerda tal vez de la circunstancia, pero lo que sintió. Pero si se acuerda más rápido de lo malo que ¿Cómo me sentí? ¿Cómo me sentí? El día que nació mi hijo, mi hija, el día que me gradué, el día que me casé, el día que si se divorció. ¿Cómo me sentí de feliz? ¿Y cómo te sentiste? No, yo no me acuerdo cómo, pero sé que ese era el día más feliz. Porque nosotros no vivimos de los recuerdos. Y Dios quiere que aquellos recuerdos que no han sido sembrados por su experiencia transformadora de nosotros, aún ellos pasen a un segundo plano. Para que su plomada... Porque es mejor no tener la plomada puesta en los recuerdos. Claro, ahora es un reto grande el que uno como humano no pueda acordarse, traer. Pues la escritura nos dice que nos olvidemos de las cosas pasadas y que traigamos a la memoria aquellas que Dios ha hecho para bendecirnos. Y por supuesto esto no significa entonces de que solamente podemos hablar en salmos, aunque la escritura nos dice, ¿cierto?, que hablemos, cantemos salmos, pero no significa entonces que cuando me lo encuentre usted en la calle usted diga, Andrés, de tal manera amó Dios al mundo. Y yo ¿qué le contesto? El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Okay? Y usted por allá y dice, ¿cómo seguimos hablando? ¿Bendice alma mía? No, tampoco. Porque pues no sería eso lo que Dios está esperando de nosotros. Pero sí, que aquellas cosas que Él ha sembrado en nuestro corazón y que han transformado nuestras vidas continúen dando frutos. Porque, y hablo me pongo en ese momento por testimonio, por experiencia, no, testimonio no, experiencia. Cuando se ha hecho algo que uno sabe que agrada a Dios, es una sensación gloriosa, de esas que uno no puede identificar, pero que uno quiere repetir. Dios quiere que en todo momento nosotros nos sintamos así, que sepamos que lo que Él nos ofrece y lo que Él nos da es tan agradable que vale la pena volverlo a vivir, porque nos transforma, porque nos deja como si estuviésemos cambiando de piel, estuviésemos mostrando verdaderamente lo que hay de nosotros, de Él dentro de nosotros, porque miren que de esto se trata todo la formación del creyente, de que nosotros cada vez nos parezcamos mucho más al Señor Jesús. De eso se trata, de que si el coco o el vestido fuese quitado y vamos a ver qué es lo que hay dentro de, ay sí, este es Jesús. Entonces cuando nos aprieten, la idea es que pueda salir Jesús, no meternos el cocacho, aunque en muchas ocasiones es así como reaccionamos. Pero Dios quiere que la plomada, que sea la que dictamine qué hacemos, cómo lo hacemos, sea la que Él ha puesto. Y que cuando no suceda así nos acordemos y digamos, Señor, sí, en realidad tienes razón. ¿Cómo puedo hacer? Pues si toca volver a poner otra hilada, es mejor hacerla que seguir construyendo hacia arriba como si las cosas estuviesen derechas. Bueno, el mensaje es que dejemos que sea Dios quien nos marque cuál es el camino hacia arriba, es decir, el derecho. Amén.
Padre, gracias por tu llamamiento, Señor, por indicarnos cuál es el camino. Y tu palabra nos dice abierta y claramente que solamente tu Hijo Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, Señor. Y que nadie, absolutamente nadie, llega a ti, sino es a través de Él y por Él y para Él, Señor. Él es nuestra plomada, Él es quien marca el camino que tú quieres que caminemos, Señor. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús si hemos querido de manera orgullosa, Padre, o distraída o ignorante construir sin tu ayuda y sin tus instrumentos y tus materiales. Perdónanos, Señor. Te damos gracias porque por tu misericordia los fundamentos que tenemos han sido puestos sobre la roca que es tu Hijo Jesús en nosotros. Te damos gracias. Amén.